El río Chillón es la segunda fuente hídrica más importante de Lima. Es un río que nace en los Andes peruanos y fluye por más de 100 kilómetros a través de Lima hasta el Océano Pacífico. La cuenca del río es diversa, biológica y geográficamente. Años atrás era una importante fuente de vida para las personas que habitan en Lima Norte. Donde empleaban las aguas superficiales y subterráneas para la producción de crianzas y cultivos agropecuarios. Y no solo eso, también los habitantes usaban sus aguas para bañarse. Sin embargo, hoy en día el río no está en su mejor momento, por sus altos niveles de contaminación impiden el uso de agua para regar los campos de cultivo y las aves que buscan agua potable ya no se refugian allí. También se puede observar la existencia de criaderos de vacas, granjas clandestinas que se encuentran a las riberas del río Chillón. Estos animales suelen alimentarse de los residuos sólidos que se encuentran arrojados en las riberas del río. Y no solo eso, también los desperdicios que produce la crianza de estos animales que clandestinamente son arrojados a las aguas del río. Se puede observar la presencia de desmonte de construcción que botan los albañiles, en lo cual utilizan el río como botadero. También se encuentran bolsas, juguetes,
pañales, empaques de comida, botellas de gaseosa, envases Tecnocor, entre otros residuos en las aguas del río Chillón. Luego, por ejemplo, hay bolsas de plástico, pañales, varios residuos, desperdicios que la gente bota en las orillas del río Chillón. Hoy en día, en consecuencia más aún de la pandemia del coronavirus, se han encontrado mascarillas, guantes y residuos quirúrgicos. Bueno, el biólogo Óscar Aguinaga, científico de la Universidad Cayetano Heredia, en un informe advierte que si alguien se expone a esta agua podría presentar graves infecciones estomacales y en la piel. Las personas no deberían tener ningún tipo de contacto con esta agua.
Vemos acumulación de residuos sólidos, orines de animales, de las granjas cercanas al río Chillón. Vemos que, vemos que el río Chillón está totalmente contaminado. Por tal razón que es necesario que toda la población de Lima Norte tome conciencia del grave daño que viene causando al río. Es muy grave que las aguas del río que usan los agricultores de la zona para sus cultivos estén totalmente contaminadas, de tal manera que los productos a obtenerse en sus cosechas también finalmente en los mercados, abastecedores y restaurantes de la ciudad de Lima.
Por todas estas razones, todos tenemos la obligación de cuidar los ríos, tenemos que hacer algo para salvarlos, porque todo ello demuestra la falta de conciencia en nuestra comunidad. Buenas, mi nombre es César Alcántara y como parte de nuestro proyecto de vida ambiental, tengo el gusto de entrevistar a un compañero que vive cerca al río Chillón, ¿no? Su nombre es José Vázquez, y en el cual le voy a hacer unas ciertas preguntas acerca de qué opinión tiene acerca de la problemática, ¿no?, que se está viviendo en el río Chillón. Muy buenas, José, ¿cómo estás? Hola César, ¿qué tal? Gracias más bien por la invitación y estoy aquí para responder tus preguntas, ¿no? Ujú. Sí, gracias a ti más bien por aceptar esta entrevista. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿piensas que la contaminación del río Chillón ha afectado de manera negativa a la población que vive en sus cercanías? Sí, por supuesto que ha presentado problemas, como por ejemplo el agotamiento de los recursos hídricos. Me refiero a que el río ya no puede ser empleado como una fuente directa de provisión de agua o tampoco puede ser empleado para actividades económicas. Otra consecuencia negativa es el daño a la salud, ya que he escuchado de casos en donde los niños presentaron infecciones estomacales en los colegios, así como los adultos que habitan en los asentamientos aledaños a la parte baja del Chillón, debido pues al contacto con dichos contaminantes, ¿no? Ujú. Otra pregunta. Em, ¿Cómo era o cómo crees que era el río Chillón en el pasado si lo comparamos con la situación actual? Bien, yo recuerdo, hace aproximadamente 15 años, yo recuerdo porque yo solía ir al río con algunos compañeros, con algunos vecinos, y en ese entonces el río tenía, digamos, en primer lugar se comportaba como facilitaba las actividades recreativas. Por ejemplo, íbamos y podíamos jugar fútbol en los alrededores. Recuerdo también que iban algunas familias y lavaban ropa, etcétera, ¿no? Incluso se bañaban en el río, pescaban también. Entonces, digamos que en ese entonces el río era pues muy concurrido. Ahora es todo lo contrario. Hace poco retorné al río y vi que las aguas están totalmente contaminadas, ya no hay peces, ya no hay pececitos y ya absolutamente nadie se acerca al río, ¿no? Ujú. Triste la situación actual. Em, ¿Quién crees que es el principal responsable de la contaminación del río Chillón? Bien, yo considero que el principal responsable de la contaminación del río, en primer lugar, son las autoridades, ¿no? ¿Por qué las autoridades? Porque son ellas quienes tienen como objetivo solucionar los problemas que se suscitan en el país y en este caso del río, ¿no?
hemos visto la ineficiencia de las autoridades por no haber supervisado el río. Parece que estas autoridades no entienden la importancia y que no les importa, ¿no? De cierta forma. Entonces el principal problema, el principal responsable son las autoridades. Y en segundo lugar, pero en menor medida, son aquellas personas que se dirigen precisamente al río para arrojar basuras, para arrojar botellas, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos los responsables de la contaminación del río. Ujú. Otra pregunta. ¿Por qué crees que la gente que vive cerca al río, a pesar de los avisos y letreros de no desechar basura, lo sigue haciendo? Bueno, como te comentaba, se trata de un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso que evidentemente comienza en la conciencia ambiental. Y esta conciencia ambiental se deriva de la ausencia de políticas públicas, no solo de políticas públicas, sino también de políticas educativas, porque aquellas personas seguirán arrojando basura en el río precisamente porque no han recibido la educación con con enfoque ambiental. Entonces, aquellas personas que han recibido una educación con enfoque ambiental son pues personas privilegiadas que contaminan en menor medida. Entonces, digamos que aquellas personas que pululan por el río y que se encuentran muy cerca del río van a continuar contaminando, ¿no? Desgraciadamente. Ujú. ¿Conoces entidades o grupos que trabajen para realizar campañas de limpieza o concientización de la contaminación del río Chillón? Sí, por supuesto, existen voluntarios no solo en San Martín de Porres, también en Ventanilla y en Los Olivos. Estos voluntarios se reunieron hace poco para limpiar el río Chillón, evitando pues que los residuos del lugar lleguen al mar y se conviertan en basura marina. Estas actividades o esta serie de actividades la organiza la ONG Vida, que forma parte de la limpieza internacional de costas y riberas, que se realizan todos los años. Ujú. Bueno, como última pregunta, ¿cuál crees que podrían ser las posibles soluciones que la población pueda adoptar para frenar la contaminación de los ríos? Bien, existen diversos factores, ¿no? O diversas soluciones. En primer lugar, implementar políticas públicas de prevención y control a la política nacional. Esto de manera urgente. Y en segundo lugar, utilizar menos químicos para realizar la limpieza del hogar, porque muchos detergentes al llegar a las aguas residuales son extremadamente nocivas para la vida humana y también para la vida de los animales. En tercer lugar, desechar los desperdicios de la manera correcta. Me refiero a nunca echar algo que no sea biodegradable en el desagüe, ya que tenemos esa manía de echar todos los residuos en el desagüe, ¿no? Entonces debemos eliminar ya ese mal hábito. Y en quinto lugar, ahorrar la mayor cantidad de agua posible. Es decir, cerrar los grifos cuando no se use el agua, ¿no? Como también cerrar el caño cuando nos cepillamos los dientes, cuando nos duchamos. Hay muchas maneras de ahorrar agua. Como Ujú. sexta medida, podría ser reducir o reciclar el plástico. ¿A qué me refiero? Como por ejemplo en los hogares podemos clasificar los distintos tipos de residuos que hay, ya sean vidrios,
plásticos y otros, ¿no? Podemos poner en un envase plásticos, en otro envase cartones, papeles, etc. Y por último, los residuos que utilizamos en la cocina, incluso para limpiar el piso, etc. Y por último, por último, pero no menos importante, es crear conciencia entre el público. Es decir, visibilizar que hay un problema de ambiente, hay un problema de conciencia ambiental en el Perú y en todo el mundo. Eso sería como última medida, pero no es menos importante. Bueno, esas serían las posibles soluciones que yo encuentro a las vivencias que me ha tocado, ¿no? A mi corta edad. Eso sería todo, César. Muy interesante tus respuestas. Muchas gracias por aceptar la entrevista y ya será para la próxima. Ya, César, muchas gracias. Cualquier cosa, si quieres una segunda entrevista, no hay problema con ello. Yo estaré pendiente. Y más bien agradecerte porque es muy importante visibilizar, ¿no? Que hay un problema que ya viene desde hace muchos años, pero que existe, ¿no? Y que está presente. Bueno, eso sería todo, César. Gracias. Nuevamente. Muchas gracias, José. Hasta luego.